¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Apenas unos minutos después de las 21:30 para compartir con todos ustedes un programa especial, como siempre les digo. En este caso, enfocados de lleno en el análisis de las variables económicas, también políticas y por supuesto sociales. Siempre está detrás lo social y es el foco y es el eje, por supuesto, de este programa. Hablamos de precios, hablamos de la evolución, también en algún momento de las distintas políticas que el gobierno puso en marcha, que sigue poniendo en marcha, esto hay que decirlo, para tratar de mitigar lo que es el impacto terrible que tiene la inflación en los salarios de todos los argentinos, pero también hay un dato central que me parece que es importante, por lo menos para poner en juego esta noche, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo entero, con lo que pasa en gran parte de los países que experimentan la inflación. Y está claro que hay un detalle que creo que uno no puede obviar, es que si uno analiza hacia atrás en términos históricos, bueno, siempre los países, por ejemplo los países de la región, estoy hablando de Latinoamérica, siempre han aprovechado un determinado contexto internacional para tratar de bajar los índices de inflación. La inflación no es nueva en la región, la han sufrido muchísimos países. Lamentablemente la Argentina tiene un historial en términos de la inflación. Uno podría relacionarlo incluso con la disputa que tiene muchas veces el poder adquisitivo, ¿no? Donde las cámaras empresarias, donde las empresas en general tratan de apropiarse de una parte de esa renta adicional y al mismo tiempo en las negociaciones paritarias se trata de recomponer todo eso. Pero claro, cuando uno se encuentra con este dato que ustedes ven en pantalla, este es el dato de la UMED, ¿no? Que adelanta lo que podría llegar a ser la inflación del mes de marzo. Yo le diría que probablemente la inflación va a dar un poquito más por debajo que esto, pero 6,8%. 6,8% uno se pregunta para el mes de marzo, cuando hay en el exterior algunos países que van a experimentar esta misma inflación, pero a lo largo de todo un año. Bueno, el impacto es enorme. Y está claro que en algún punto hay, me parece a mí, un elemento central en todo esto, que es que se acelera la inflación. Que tome usted el dato que quiera tomar, hay un componente que lo que muestra es que hay yo diría una adopción de mayor velocidad en todos los indicadores. Fíjese, por ejemplo, el dato de la inflación de la ciudad, que siempre sale antes que el dato del INDEC. El dato del INDEC lo vamos a conocer este miércoles, el próximo miércoles. Pero fíjese, 5,9, la inflación de marzo a casi 6, dice, en el rigor fue 5,9%. En la ciudad de Buenos Aires usted tiene allí los componentes: educación, prendas de vestir, calzado, equipamiento, seguros, servicios financieros, bueno, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, ¿no? Allí vivienda, agua, gas, etc. Entonces, en ese contexto, claro, la pregunta es por el costo de vida, por los salarios, por la evolución y por el impacto que pueden o no tener las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Mire, no solamente a la hora de, por ejemplo, tener una determinada política vinculada a los servicios públicos, tener una determinada política vinculada a los alimentos que se exportan, y después, por supuesto, aquellos que tienen un componente importado. Fíjese qué compleja que es la economía, ¿no? Hay que definir para cada uno de estos rubros. Y también el tema de la energía, fundamental, porque de eso fue de lo que se habló sistemáticamente, yo le diría, en una proporción realmente notable con el Fondo Monetario Internacional, hasta que se cerró un acuerdo que hoy por hoy no gravitaría con tanta fuerza porque ha quedado viejo en función de que, bueno, el precio de las materias primas y el precio de la energía en términos generales, digamos. Son dos componentes que hoy están afuera. Por eso también le digo que el marco es importantísimo para el análisis. Porque yo le decía, rara vez los países de la región han logrado mitigar la inflación si el contexto no ayudaba. Y creo que estamos en un escenario que por supuesto que no ayuda en nada. Y lo más probable es que tengamos una inflación realmente muy importante a lo largo de este año, que exceda, que sobrepase la tasa de inflación que tuvimos hasta hace apenas algunos meses nada más, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno contra esto? Bueno, lo vamos a discutir a lo largo del programa, pero claramente ha tomado algunas definiciones. Fíjese lo que pasa con los alimentos. El señor director me dice, ¿quiere que le ponga alimentos? A ver, póngamelo, porque uno tiene real dimensión de cómo han subido los precios en función de lo que son los alimentos centrales de una canasta básica. Panificados 10%, lácteos y huevos 7,2%. Estas son las últimas 4 semanas. Las carnes 6,7%, las verduras 5,5%, las bebidas 5,4%. Bueno, es realmente desesperante en algún punto, ¿no? Porque ya lo ha dicho el secretario Feletti,
Si bien el gobierno pone en marcha determinado tipo de canastas que tienen un carácter teórico, que sirven como referencia para que uno contraste precios, bueno, claramente no tienen como destinatario la posibilidad de mitigar el avance de la inflación, ¿no? Sirven de referencia para que uno, cuando va a comprar al supermercado, bueno, tenga una noción, una idea de cuánto debiera valer un producto en la góndola y cuáles son aquellos productos que exceden la cuantía de una forma realmente notable y que uno trate de no comprarlos. Pero en algún punto también está tan cartelizada la producción de alimentos, hay tantos oligopolios y monopolios vinculados a ese tema que a veces es difícil porque suben todos los precios parejo, ¿no? Que es quizás uno de los rasgos definitivos que tiene la inflación. Ahora, si usted me pregunta a mí cuál es el dato central en términos de política económica de los últimos días, yo le diría de las últimas horas, el rasgo central es que un sector del gobierno, un sector que está de alguna manera marcando todo esto que yo le mostré recién y que dice este es un problema que por ahora no tiene resolución y que el gobierno, la Casa Rosada, no ha logrado dar con una política justamente en función de este problema. Bueno, hemos pasado, o en todo caso lo que se ve es que ese sector del gobierno, que es muy crítico de las políticas económicas, ha pasado de señalar lo que era una dinámica, una política económica errónea, en función de lo que ellos decían, a directamente ponerle un nombre y un apellido. Por ejemplo, Martín Guzmán, por ejemplo, Matías Culfas. Digo, hay algunos ministros del gobierno nacional que han sido apuntados con el dedo, toda vez que se los hace responsables de no llevar adelante una política de precios adecuada. ¿Cuál es el otro dato que es fundamental? Que además de tener nombre propio, desde las últimas horas eso tiene un nombre propio, además de eso también lo que de alguna manera se evidencia es que en términos generales los alimentos como parte de una canasta más importante, bueno, parecieran estar, yo le diría, casi sin control, ¿no? Este es otro de los datos que me parece que vamos a tener que ir analizando a lo largo de esta noche. Le decía, por los nombres propios, le hablaba de Roberto Feletti, el secretario de Comercio, y sorprendió en la semana, ¿no? Sorprendió por el grado, yo diría, de exactitud con el cual marcó cuáles son las diferencias que tienen dentro del gobierno entre algunos funcionarios y otros, y también entre las políticas que se han tomado de un lado y las políticas que no se pueden tomar del otro, porque no tienen, en términos generales, una incumbencia tan importante, pero que de alguna manera quieren remarcar. A ver, escuchémoslo a Roberto Feletti. Vos no estás acá para convalidar una asignación de recursos que haga el mercado, por lo menos yo no. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va a poner feo. Si yo soy un obstáculo para que se ejecute una política que proteja los intereses populares, me corro, digo. Si ellos se sienten más cómodos con Guzmán, está bien. El tema que tengamos una política antiinflacionaria consistente. Bueno, ¿cuáles son las maquinarias de la inflación, no? ¿Cuál es, en rigor, el dato central que recorre transversalmente y que a veces uno no logra ver? Bueno, que hay una descoordinación. Este es otro de los elementos centrales que ha marcado, yo le diría, el sector kirchnerista del gobierno, ¿no? Y lo ha hecho nada más y nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien apareció en repetidas oportunidades en los últimos días junto al titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, diputado, y quien de alguna manera, estoy hablando de Kicillof en este caso, bueno, se manifestó también, muy a contramano de lo que son las decisiones que se están tomando, pero sobre todo de esta palabra, la descoordinación. ¿Cuál es la crítica principal que se le hace al gobierno nacional? Que en un gabinete económico cada ministro toma definiciones con un carácter, yo le diría, segmentado, fragmentado, donde no hay una coordinación, y como no hay una coordinación, entiende el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no se puede llevar adelante una política que sea exitosa, por lo menos hacia adentro, una política que sea exitosa en materia de precios. Esto decía Kicillof. Además de crecer, tiene que distribuirse de manera justa. Nosotros necesitamos producción con inclusión social y cuidado del ambiente. Pero es un poco lo que nos enseñaron Néstor y Cristina, que no alcanzaba con crecer para que después la riqueza naturalmente se distribuyera y llegara por derrame hasta los sectores populares o los sectores más vulnerables. Eso no existe. Entonces, desatender la distribución atendiendo solamente el crecimiento y el enriquecimiento con concentración,
con endeudamiento, con fuga, que son todo parte de lo mismo. La única forma en este país, en esta provincia, de sostener durante largos procesos y durante mucho tiempo el crecimiento es a través de la distribución del ingreso. La inclusión social. Bueno, qué importante lo que decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque es el otro eje que también tenemos que marcar. ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? ¿Qué pasa con la redistribución de ese ingreso? La pregunta sería si las maquinarias de la inflación muchas veces no impiden que eso se lleve adelante y si ahí no tiene que intervenir el gobierno nacional con alguna política determinada para tratar de mitigar lo que ya de por sí es una sociedad muy desigual. Es decir, los recursos y tal como se distribuyen están marcando una desigualdad que ha ido creciendo en los últimos años en la Argentina. Con la pandemia, con el gobierno del expresidente Macri, eso se profundizó de una forma notable. Y si uno analiza lo que ha pasado en los últimos meses, bueno, uno descubre que hay factores de carácter económico que efectivamente, digo, han tenido un desenlace positivo en la Argentina. Estoy pensando crecimiento económico el año pasado, lo que es el frente externo, el nivel de exportaciones que tiene la Argentina, la recuperación de la industria, qué pasa con el mercado de empleo. Digo, son todas variables que a la luz de los resultados, contrastan bien con respecto al momento de arranque del presidente Alberto Fernández. Pero claro, cuando uno va a revisar el salario y la inflación, ahí es donde se encuentra con una descoordinación muy fuerte. Y yo, traje hoy para compartir con usted lo que para mí es relevante, que es el costo de la energía en la Argentina. Y qué pasa en todo caso en un contexto donde falta gas, donde va a haber que importar gas de una forma notable, estoy hablando siempre del GNL, donde la Argentina podría terminar desembolsando entre 8.000 y 9.000 millones de dólares para pagar los embarques de GNL, ahora un poco menos a partir de los acuerdos con Bolivia. Bueno, la pregunta de ¿qué pasa si en términos generales lo que busca el gobierno es mitigar el efecto de la inflación, pero al mismo tiempo habilita lo que son incrementos vinculados al combustible? Un elemento central de cualquier economía moderna que tiene un impacto de lleno. De hecho, lo estamos viendo en todo el mundo. Fíjese cuando uno mira la evolución del precio del combustible en la Argentina, desde que asumió Alberto Fernández, fíjese cuál ha sido el derrotero, el camino, en un comparativo que creo yo que es importante. Bueno, desde diciembre del 2019, litro de nafta super 53 pesos, la nafta premium 53 también, allí tienen usted, había un poquito de diferencia. Y pasamos a abril de este año, el salto es realmente notable. Bueno, 109 en el caso de la nafta super, 132 en el caso de la nafta premium y un incremento que es del 105 o del 115%. ¿no? 105, 115%. Y la pregunta es si al gobierno le interesa, en términos generales, combatir la inflación. Y está claro que el combustible es quizás una de las bases teóricas de cualquier libro de economía, donde claramente si uno quiere mitigar el aumento de la inflación, lo primero que mira es, bueno, cómo está dado los aumentos en función del combustible líquido. ¿Y cuál es la comparativa que nos sirve para verlo? Bueno, ¿qué pasa con el precio del gas? El precio del gas en la Argentina, si usted lo analiza históricamente, usted va a ver que en los últimos 2 años el precio del gas que paga el consumidor tuvo un solo incremento en mayo del 2021 del 6%. Entonces, si usted contrasta, ahora va a tener otro, ¿no? Dentro de algunos días viene un incremento entre un 17 y un 20%. Pero claro, en la comparación histórica de los últimos 2 años y medio, el salto del combustible con respecto al gas ha sido realmente notable. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una diferenciación en términos de la política energética vinculado a combustibles? Digo, ¿cuáles son los intereses que el gobierno defiende en ese sector? ¿Y qué pasa con el precio del gas a nivel doméstico y sobre todo con la importación de GNL, que le va a terminar costando al Estado, bueno, yo le decía, entre 8.000 y 9.000 millones de dólares. En última instancia uno se pregunta si al gobierno le interesa preservar el nivel de divisas que tiene el Banco Central, si esto no va a contramano de ese objetivo. Y en todo caso otra pregunta podría ser si al gobierno le interesa tratar de suavizar el impacto de la inflación, tratar de compensar lo que es una inflación que ya viene en materia internacional muy, muy fuerte, por eso le comentaba al comienzo del comentario justamente esto. Bueno, si no tendría que tener una política activa en materia de cómo evoluciona el precio de las naftas en la Argentina.
A lo largo de este año ya hubo 2 aumentos vinculados al combustible, potencialmente seguramente podría haber alguno más. Se entiende que en un contexto internacional el precio ha ido evolucionando, pero al mismo tiempo lo que uno puede ver es que el impacto es enorme. ¿Dónde? Bueno, en muchísimos aspectos. El combustible en general tiene un impacto directo, uno lo paga en el surtidor más caro, pero también tiene un impacto indirecto porque todo aquel proceso productivo que requiere no solamente energía, sino además que también requiere transporte, bueno, lo vuelve a incorporar en un incremento que se llama de segunda ronda. Mire estos datos que yo traje para compartir con usted. ¿Cuál ha sido el impacto de los combustibles en la inflación? Y un comparativo, variación del IPC, del INDEC, desde fines del 2019 a marzo del 2022, variación del INDEC 136,8%. Variación de la mano de obra dentro del sector del transporte, 146%. Variación del combustible, 108,3%. Es decir, no se queda rezagado el combustible, sino que va tratando de acompañar lo que es la evolución de la inflación y uno se pregunta, bueno, ¿pero eso no retroalimenta la inflación? Y lo último que usted tiene allí, que para mí es importantísimo, la variación del costo de la logística y del transporte de cargas, que es de 144%. Ese 144% que usted ve, una parte muy menor, pero una parte al fin, es lo que se termina trasladando después en el índice de precios al consumidor, ¿no? Porque el proceso productivo incorpora ese costo adicional de los combustibles, pero después lo termina aplicando al precio final de los productos, vinculados obviamente a lo que son los procesos logísticos que enfrentan estas cadenas de producción. Entonces, la realidad es que hay que plantear estas cuestiones porque si no, uno no se explica cuando, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires habla de descoordinación. Bueno, acá claramente en la política energética tendrá que ver con el secretario Darío Martínez, tendrá que ver con Martín Guzmán, tendrá que ver con quien tenga la atribución para definir cuáles son las políticas energéticas de la Argentina, pero creo que acá hay una clara descoordinación donde buscando bajar el impacto de la inflación, bueno, se sigue manteniendo el costo de la energía elevadísimo y esto a su vez retroalimenta el tema de los precios. Por eso cuando alguien dice la inflación va a bajar a futuro en la Argentina y uno mira estos datos, bueno, probablemente esto no vaya a ser así. Son algunos de los detalles que me parece importante para compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar nuestro programa con este informe.